la enseñanza virtual y también en la experiencia que ustedes han tenido como estudiantes, como investigadores, como en los distintos ejes misionales de la universidad, con lo que significa la virtualidad en esta situación pues global que nos involucra. Voy entonces, bueno, a compartirles la pantalla. Quisiera verificar que me escuchan y ven la presentación. Perfectamente, profe. Bueno, entonces hoy voy a compartir con ustedes un artículo publicado en el American Journal of Epidemiology, que es una edición pues especial de este artículo con lo de la enseñanza de epidemiología en línea. Es importante contarles que los autores y el autor de correspondencia es del Departamento de Epidemiología y Salud Ambiental, pues que es muy interesante como denomina los departamentos en este momento con esta combinación de la Universidad de Búfalo, del estado de Nueva York, y el autor principal al final en los agradecimientos se pone a disposición como para intercambiar con él las inquietudes que tengamos frente a este proceso. El artículo se desarrolla en torno a esta tabla, que son las ventajas y las desventajas de la instrucción en epidemiología sincrónica y asincrónica, y yo quisiera pues que aquí tuviéramos en cuenta la palabra instrucción, porque la enseñanza de la epidemiología online no deja de ser un medio, pero no es realmente la esencia de la reflexión pedagógica de lo que uno espera en la epidemiología, porque uno pedagógicamente y en los procesos educativos tiene aspiraciones como de valores y de apuestas al que se espera con este proceso de enseñanza de la epidemiología en los estudiantes y frente al aporte de la epidemiología a la salud pública y a la sociedad. Entonces, quisiera que pusiéramos la enseñanza virtual en línea como un medio, pero que tiene que estar coherente con el propósito final. Entonces, los medios, las didácticas son como vehículos, como herramientas que utilizamos, pero no podemos olvidar como el sentido pedagógico de fondo, que es lo que esperamos con un proceso educativo más completo. Entonces lo que voy a hacer es como un recorrido del artículo con estas ventajas y desventajas de la enseñanza online de manera sincrónica o de manera asincrónica, las ventajas y las desventajas de esto a partir de las experiencias que hemos tenido. Eh, en las opciones que en el artículo se describen tanto en el resumen como en la introducción de la enseñanza de la epidemiología, contemplan varios aspectos, cómo puede ser el formato, cómo se ofrecen los cursos, cómo se califican los cursos, cómo se evalúa el proceso, cuáles contingencias se relacionaron con la pandemia y cómo se adaptaron las instituciones, nos adaptamos los docentes, nos adaptamos en la relación con los estudiantes y los mismos estudiantes también. Todos tuvimos que hacer unos procesos de adaptación a la contingencia pues relacionada con esta pandemia, como las plataformas tecnológicas y lo que ofrecen estas plataformas y algunos ejemplos prácticos. Como lecciones aprendidas, ellos presentan en el resumen rápidamente la importancia de integrar aprendizajes dentro del contenido didáctico de los programas.
Para nosotros, por ejemplo, mi experiencia con dos de los cursos de epidemiología, fui copartícipe con otros docentes. Con el doctorado de epidemiología, con epidemiología 2, por ejemplo, era imposible pasar de largo el concepto de un ajuste de tasas sin contemplar la situación que inicialmente estaba afectando en Italia y España, la gran mortalidad por el SARS-CoV-2. Entonces uno no es capaz en una situación global y de pandemia de dar la docencia haciendo ajeno a lo que realmente estaba pasando. Entonces uno siempre hacía un esfuerzo de que pudiéramos integrar los aprendizajes en epidemiología como con la coyuntura, que no es tan coyuntura, pues como con toda esa complejidad de una pandemia que afecta globalmente. También es importante que las condiciones de salud estudiantil y de seguridad despertaron mayor interés en qué condiciones viven, están los estudiantes, qué acceso tienen o no a la tecnología y cómo preservar la seguridad de ellos en no someterse ni profesores, ni estudiantes, ni la comunidad académica a riesgos por desplazamientos y por muchas situaciones de seguridad implicadas pues con todo lo de la situación de pandemia. También condiciones de accesibilidad, equidad e inclusión que detalla el artículo más adelante, retos que se presentan para nosotros a futuro y una conclusión como relacionada con que realmente tenemos que adaptarnos a una aproximación combinada tanto de relacionamiento entre personas y también en línea, y realmente se reconoce el gran esfuerzo de adaptación de todas las partes de la comunidad académica. El artículo describe que la enseñanza en línea tiene dos formas, que es una sincrónica y otra asincrónica. La sincrónica es que no hay simultaneidad y un componente simultáneo en vivo mientras se realiza la actividad docente. Independiente del formato que se utilice en la enseñanza en línea, es importante que todos nos involucremos como comunidad académica, no solo sentir, pues sino promover la interacción con los estudiantes, sino esos espacios de interacción. Entonces nunca una sola forma va a ser suficiente, se requiere no solo, como le dije inicialmente, tener muy claro qué sentido tenemos con la enseñanza en la epidemiología, qué esperamos de la enseñanza de la epidemiología, qué competencias y qué acciones a futuro desarrollarían o desarrollamos en el campo de la epidemiología para realmente que esa interacción no solo sea coherente con esos objetivos, sino que también hay una interacción de trabajo grupal, de perspectiva de la epidemiología que se hace en función de las poblaciones, pero también sirve para una interacción en la salud pública, o sea, la interacción y la complementariedad son dos elementos muy importantes que tenemos que reflexionar a profundidad cuando pensamos cómo utilizamos la enseñanza en línea como un medio pedagógico de la epidemiología. Se define pues una instrucción sincrónica cuando de manera simultánea tanto docentes como estudiantes estamos en un mismo espacio, en este caso sería virtual, pero tratamos de asemejar estos entornos de aulas de clase. Nosotros trabajamos con la plataforma Meet. Ya ayer en el comité de programa de doctorado, Juan Carlos, el estudiante, nos contaba cómo ya la plataforma estaba llegando a un nivel de copar las capacidades de almacenamiento como repositorio de las conferencias. Nos expresaba que había llegado un correo en ese sentido para poder hacer backups de los materiales que estando en plataforma, en este caso los que se guardaron a través de la plataforma de Meet que tuvimos posibilidad, ya se estaban agotando, pero hay otras plataformas como la de Zoom. Pasamos ayer y antier un
diálogo promovido por la Alianza Académica Nacional por la Salud Pública en torno a la formulación del Plan Decenal de Salud Pública y utilizamos la plataforma Zoom de la universidad. Pudimos trabajar en grupos y también hacer las sesiones plenarias. También hay otras plataformas como Webex, y cuando nos movemos en instituciones, por ejemplo el Ministerio de Salud y Protección Social, las instituciones utilizan mucho la plataforma de Teams, que permite como rastrear y dar otras posibilidades, y muchos de los aquí presentes que han participado de las actividades con la Universidad de Manitoba, por ejemplo, en los actividades académicas que se hacen en torno a enfermedades infecciosas, se ha utilizado la plataforma BlueJeans. La interacción entonces se hace sincrónica de manera simultánea en el mismo tiempo entre los docentes y los estudiantes. Tiene la ventaja que pueden ser grabadas para que quienes no puedan asistir a esta actividad sincrónica tengan un respaldo que les permita eh, tener claridad y tener la memoria de lo que ocurrió en el espacio sincrónico, y son plataformas que facilitan o consignar preguntas, consignar respuestas, manifestar reacciones que también es importante como plataforma que permite interacción. Y las posibilidades de trabajo grupal, cuyo ejemplo ya les ilustré inicialmente. ¿Cuáles son las desventajas de que esa instrucción sea sincrónica? La primera y muy importante es la preocupación por la equidad y la inclusión, porque realmente muchas veces los entornos no son propicios. Tenemos que compartir nuestro espacio habitacional, pues con todo lo que es un entorno familiar, y no siempre vamos a tener estos entornos silenciosos, entornos propicios para que se dé de manera sincrónica esa instrucción. Y de todas maneras, esa dificultad del entorno propicio, que alguien pasó, que el ruido, y no siempre como personas queremos estar, dijéramos, a la visibilidad de nuestro entorno, puesta como de ese espacio más íntimo, puesto como en evidencia frente a otros. Entonces no solo son entornos no propicios, sino también como intimidades y actitudes y posibilidades de nosotros como personas de estar abriendo nuestro entorno inmediato a una comunicación y a una visualización colectiva. Otro aspecto importante de la instrucción sincrónica de las desventajas es que muchos de los estudiantes de epidemiología de distintos programas, no solo de nuestros programas, fueron involucrados en los esfuerzos de la respuesta en salud pública en los territorios. Por ejemplo, no sé si Eduardo Santa Cruz nos acompaña, por poner un ejemplo, Carlos Reina, pues fueron personas que fueron, por ejemplo, el caso de Eduardo, fue solicitado su apoyo en el municipio de Turbo para acompañar en el Urabá antioqueño lo que estaba pasando con la pandemia. Entonces eso hace que haya unas demandas del entorno por estudiantes de epidemiología que están en proceso de formación, pero que son actores claves para el apoyo de acciones de salud pública en una situación como la de pandemia. Y lo otro, la importancia de hacer un balance entre el proceso formativo del programa y los aprendizajes que se derivan en la práctica en terreno. Lograr ese equilibrio no siempre es fácil, no perder los objetivos de aprendizaje del proceso formativo que un curso que ha sido diseñado tiene como expectativa, sin saturar, porque ya estábamos, muchas veces escuché la expresión de que no más ejemplos con la COVID en el momento de clase, que miráramos otros ejemplos, pero tampoco dejar que los aprendizajes que se derivan en terreno no hagan parte de la interacción en el aula de clase, o no se fortalezcan con los procesos formativos cuando se está en la práctica con demandas muy específicas. Una situación importante
inconveniente con esta instrucción sincrónica es que si uno no establece reglas de participación en estos espacios, va a haber dificultades en función del tiempo de llegada, las interrupciones no esperadas, los recesos, el dejarse o no visualizar. Hay una cantidad de situaciones que es importante poner en claridad cómo es que vamos a hacer la participación en estos espacios para que realmente sí haya la interacción de la que les hablaba inicialmente. La instrucción asincrónica implica ya que son las conferencias que ya quedan pregrabadas y disponibles en línea. Hemos visto cómo se pueden hacer muchos cursos, por ejemplo, en plataformas como Coursera. Estas conferencias que están en la red disponibles para profundizar o para tener distintos conocimientos de manera asincrónica son herramientas que también complementan los procesos de aprendizaje, pero hay que tener en cuenta que cuando uno ya quiere escuchar una conferencia pregrabada, la atención se dificulta. Uno tiene que buscar, por ejemplo, acelerar la velocidad de la reproducción, porque no siempre va a contar si fue una actividad sincrónica de 2 horas o de 3 o 4, que es otra de los aspectos que hay que analizar. Eh, es, es recomendable que se reduzca ese tiempo de conexión asincrónica porque la atención es más difícil de poner y no dispone uno del mismo tiempo ni de la misma como actitud cuando esto se repite, pues en esa manera asincrónica no dispone uno siempre del mismo tiempo como si lo hubiera hecho de manera sincrónica. Otra parte muy importante es cómo se indexa este material para poder facilitar el acceso después. Uno cómo hace una biblioteca. Por ejemplo, yo siempre añoraba grabar alguna de mis clases, incluso me regalaron en casa una grabadorcita y yo decía, ay, tengo que llevarla para grabar las clases cuando lo hacía presencialmente. Ahora que quedan grabadas, yo no he indexado de manera sistemática ese material para ver cómo lo recupero después. Entonces es muy importante esta tarea de indexados y el sistema de bibliotecas que nos acompañan apoyando todo este club de revistas. Sería muy interesante mirar cómo indexamos material de este tipo asincrónico que complemente los procesos de enseñanza. Es muy importante porque con la instrucción asincrónica uno puede recomendar videos, estudios de caso, otras conferencias que refuercen el aprendizaje y eso le da mucha versatilidad a la instrucción asincrónica. Y el trabajar de manera sincrónica libera tiempo del espacio sincrónico para realización de ejercicios, pues no tiene sentido en un espacio sincrónico que uno diga, tienen media hora para hacer este ejercicio. No, es el tiempo del espacio sincrónico, se puede liberar para que de manera asincrónica los ejercicios de clase sean realizados. Y la instrucción asincrónica también permite como dejar planteados ejercicios de diseño, situaciones simuladas que se pueden hacer de manera asincrónica sin que en ese momento haya simultaneidad de la comunidad académica en el mismo espacio. Entonces ya después de ellos analizar en el artículo la parte de las ventajas y desventajas de los espacios sincrónicos o asincrónicos, ellos dicen que finalmente hay que tener en cuenta qué preferencia tiene el docente y también los requerimientos institucionales. Hay directrices institucionales, todavía no retornamos a la presencialidad o la vamos a hacer de manera mixta y a veces el esfuerzo de hacerlo mixto no queda ni
completo para el que lo hace presencial, o el que está a remoto tiene más acceso a las diapositivas con más claridad que el que está presencialmente. O sea que hay una serie de requerimientos institucionales que hay que considerar, y también hay que mirar especificidades del curso, porque realmente los cursos básicos e intermedios, el hecho de que se hagan en línea es importante, pues es muy posible de manera sincrónica, porque permite que los estudiantes paren la grabación, tomen notas, asimilen a su propio ritmo, e incluso recomiendan que se refuerce con la conferencia sincrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que quede grabada, que se haga el espacio sincrónico, pero al quedar la conferencia asincrónicamente grabada, permite que uno pueda repetir el aprendizaje y reforzarlo. Entonces, la combinación de la misma conferencia de manera sincrónica, pero en reserva de manera sincrónica, puede facilitar ese aprendizaje. Y la ventaja de los cursos asincrónicos es que pueden llegar a un mayor número de estudiantes. Es importante y recomiendan que cursos de métodos avanzados que tengan conceptos complejos se hagan de manera sincrónica, sobre todo cuando se están trabajando programas de doctorado o cursos avanzados en las maestrías, en otros niveles de formación, se hagan de manera sincrónica, al igual que los seminarios. Es importante tener en cuenta, y esto es de mi experiencia cuando estábamos en los cursos de epidemiología durante este periodo de pandemia, para mí la interacción visual del lenguaje no verbal es muy importante. Por ejemplo, en este momento yo me siento muy mal leyendo la pantalla y no teniendo un contacto visual con ustedes, porque siento que estoy en un monólogo, y esa no interacción visual para uno, el lenguaje no verbal como docente tiene mucha riqueza, sobre todo cuando está discutiendo conceptos complejos. Para uno ese lenguaje no verbal le habla mucho de la comprensión que se está dando o no de los conceptos, y la interacción, ojalá presencial, frente a estos conceptos complejos es muy también necesaria, y yo la extrañé mucho. Admiro mucho el esfuerzo, por ejemplo, del profesor Hugo, de los profesores del área de estadística, de haber montado los cursos de manera sincrónica o asincrónica en línea, porque hay conceptos de mucha abstracción que requieren una interacción casi individualizada para uno tener la certeza. Pues la certeza total nunca se tiene, pero al menos tener la, la actitud de comprensión de los conceptos que se están discutiendo, porque los niveles de comprensión de esa complejidad no siempre son similares, muchas veces toman mucho tiempo, y esa relación con ese lenguaje no verbal le ayuda mucho a uno a hacer énfasis y hacer otras interacciones importantes en el proceso de docencia. Por ejemplo, componentes como evaluación crítica de la literatura en epidemiología, que permita discutir las diferentes perspectivas o la interacción entre pares, son actividades que para su discusión requieren que la aproximación sea sincrónica. Es muy difícil, pues uno puede, así como le mandan a uno una propuesta de investigación, pues se siente y la evalúa, hace un análisis crítico, pero realmente como proceso de enseñanza requiere una interacción entre varios, y es preferible o es recomendable que esa discusión sea de tipo sincrónica. Lo mismo que decía el artículo, y es cierto, contenidos que pierden actualidad por la vigencia de los datos, de la información que se comparte, también se sugiere que sean de forma sincrónica. En la era de pandemia, entonces,
Una de las lecciones aprendidas fue que estaba muy claro que los conceptos básicos ofertados en los cursos convencionales de epidemiología, las mediciones, los diseños epidemiológicos, estos conceptos básicos estaban bien, pero cuando ya llega la pandemia se identifica que contenidos en enfermedades infecciosas, en vigilancia epidemiológica, en cómo se abordan los determinantes sociales de la salud, cómo se trabajan las disparidades en salud y los efectos en salud de una situación de pandemia, de confinamiento, las discusiones éticas en salud pública, se identificó que ese tipo de contenidos en los cursos básicos ofertados eran débiles. O sea, es una reflexión y para perspectiva cómo hacer más integrales los conceptos que se ofertan en los cursos, que no sea solo los métodos básicos, sino que se aborden situaciones que permitan mirar de manera más integral este contexto global. Se destaca mucho la importancia de la descripción en epidemiología y sobre todo como todo el análisis y el cuidado que tenemos que tener con la calidad de los datos de morbimortalidad, cómo definimos una letalidad, cómo definimos un caso, cómo definimos desenlaces para distintos análisis epidemiológicos, qué definiciones y qué claridad hay detrás de cada uno de ellos. Entonces, la demanda desde la descripción en epidemiología, porque nosotros reflexionemos y tengamos una visión muy clara de la calidad de los datos que tenemos y de la limitación que también tenemos, porque miren que son cosas que se van conociendo es en la marcha, que tienen un margen de incertidumbre muy grande y que poder hacer predicciones frente a ellos es muy complejo y hay una demanda muy grande de la sociedad en su conjunto porque se den alternativas que le permitan mirar un futuro a o esto se controla, no se controla, cuáles son los impactos de las intervenciones de una situación que apenas está en conocimiento. Entonces, realmente la descripción tiene que ser muy rigurosa. Es muy importante que esa preocupación por la calidad de los datos esté ligada también a la construcción y al mantenimiento de esas bases de datos en epidemiología que nos permiten ahora diseñar y pensar otros estudios, lo que significa una base de datos como la de Sismuestras, lo que significa todos los esfuerzos de PRAS, todo lo que es un sistema de información sobre la vacunación, cómo se hace la georreferenciación de los casos. Son grandes bases de datos que tenemos que ser muy cuidadosos en velar porque sean datos de calidad, pero que también se convierten en repositorios de mucha utilidad para el proceso formativo. El tratamiento muy riguroso de la información. Muchas veces desde la descripción queremos darle atribuciones causales y recordemos que tenemos que ser muy prudentes porque el hecho de describir no nos permite generar hipótesis, pero no podemos dar atribuciones causales a cosas que estamos observando sin tener los escenarios de comparación que demanda, pues como la aproximación científica y de validez de los conocimientos que ayudamos a construir. Muy importante que estas situaciones de pandemia han ayudado también a integrarnos con la praxis. Hay un punto muy relevante a reflexionar qué significa la praxis en la formación en epidemiología, la parte práctica, cómo estamos dando respuesta en salud pública y cómo estas situaciones globales son oportunidades para distintos programas de entrenamiento, entre ellos a la misma ciudadanía. En eso también habla el artículo sobre y la importancia de resaltar algunos contenidos didácticos en la era de pandemia. Hablan del conocimiento traslacional, que es como trasladar
los resultados de investigación básica, no solo a la clínica, sino también a la salud pública, todas las herramientas de comunicación en salud, y dicen que realmente se demanda en la formación epidemiológica resultados de investigación epidemiológica que generen conocimiento tanto en la atención clínica como en la formulación de política pública, la construcción de guías clínicas, por ejemplo, hacer la revisión de la evidencia. Alexandra Restrepo participó y lideró muy activamente un grupo en el que se analizaba la evidencia para el ingreso seguro a la población escolar. Entonces, ¿cómo se pueden aportar a la construcción de guías para el manejo de la situación de COVID en espacios confinados, en espacios como la vida de la escolaridad presencial, que fue de tanta brecha y de tanta dificultad, sobre todo en las zonas periféricas y rurales del país y de todos los contextos, pues, y los continentes? El diseño de ensayos clínicos para el desarrollo de vacunas, toda esta evidencia que se requería generar, que antes las fases de los estudios eran secuenciales y ahora hubo posibilidad de hacer casi de manera simultánea distintas fases de los estudios para poder dar resultados preliminares y aprobaciones de urgencia dado el contexto, sin llevar todo el, no sin dejar de cumplir los preceptos de los principios de validez y reproducibilidad de estos ensayos clínicos, pero sí de manera mucho más acelerada y de urgencia para poder disponer de medidas. La dificultad, por ejemplo, del uso de las medidas de prevención no farmacológicas, las mascarillas, el distanciamiento, la difusión de información a formuladores de política y los medios masivos de información de manera válida y siendo honestos con la incertidumbre que esos datos también generan, como también divulgar las dificultades y las limitaciones que esa difusión de información tenía, hasta dónde llega al alcance de lo que compartimos. Es muy importante que estas acciones de traslación, de apropiación de conocimiento, de competencias en la transmisión de información, en la comunicación con instancias políticas, con medios masivos de comunicación, hagan parte del currículo. Y también es importante mirar, por ejemplo, cómo la evidencia tiene, la demanda de evidencia puede llevar a muchas contextos diferentes. Es muy difícil mirar la evidencia, demostrar evidencia aleatorizada o tipo 1 del uso de mascarillas, pero no se requiere tener evidencia tipo 1 para el uso de mascarillas con la plausibilidad que eso tiene en el momento de la transmisión de las enfermedades de transmisión aérea, por ejemplo. Entonces, pero para usar, por ejemplo, hidroxicloroquina como tratamiento de COVID sí necesita evidencia para que sea utilizada como tal. Y cuando uno dice evidencia, evidencia de la máxima o nivel posible antes de a recomendar esta medida como medida de salud pública. Entonces miren que las distintas intervenciones requieren distintos niveles de evidencia de acuerdo con la plausibilidad y las demandas que un problema como el de la transmisión del SARS-CoV-2 tiene. Es importante también que se hagan ejercicios en clases relacionados con la ética de la investigación. Hay mucha preocupación con lo que significa o no, por ejemplo, la privacidad cuando es la decisión individual para un bien colectivo, como una protección poblacional. Debería ser un incentivo suficiente para que todos busquemos esa protección colectiva, pero muchas veces se privilegia cómo me protejo individualmente o cómo no me expongo individualmente
frente a riesgos no conocidos, todos los movimientos conspiracionistas, todas estas dificultades de cómo mejorar buenas prácticas en la comunicación científica. Y son destrezas que tenemos que aprender, que solo por generación espontánea o por intuición o por principio de precaución, no solo por eso nos garantiza que tengamos todas las competencias suficientes para lograr esa interacción. Con relación a los procesos de evaluación, los exámenes, las calificaciones, todos los modos como se evalúan habitualmente los cursos que dictamos, es importante mirar qué software de esos que se utilizan para mirar el estudiante en una cámara mientras desarrolla una prueba para que no esté copiando o consultando con otros. Todos esos software dicen que no los recomiendan en tanto. Eso genera mucha tensión, dificultan la concentración y no propician un estado adecuado para poder hacer un proceso de evaluación. Ya ustedes sabemos pues que acabaron de pasar exámenes de admisión en la universidad y cómo pensar un examen de ese tipo de pruebas estructuradas, estandarizadas, virtualmente no es una situación fácil. Es muy importante que siempre pensemos que las pruebas y los exámenes en epidemiología sean de libro abierto, que más que orientados a hacer cálculos se orienten más a la interpretación, al análisis, a la crítica, que se pueden identificar diseños de estudios desde resúmenes de publicación o formular diseños desde preguntas. Es importante que en los procesos de evaluación se establezcan previamente las reglas y considerar diferentes métodos de evaluación, participar en foros, discusiones, evaluar proyectos, evaluar propuestas de investigación simuladas, hacer presentaciones grupales y por último flexibilizar mucho el proceso de calificación y sobre todo mantener una comunicación abierta para entender el contexto en el que se está dando este proceso de evaluación porque no puede homogenizarse a todo un grupo de estudiantes frente a esto. Ya lo de la tecnología describe las distintos, pues el requerimiento de que es tener acceso realmente a ella. Los programas que se diseñan para administrar que hay diseñados para administrar el aprendizaje en línea y las distintas plataformas para facilitarlo y paquetes estadísticos, el uso de paquetes estadísticos por fuera del campus también es importante tenerlo en cuenta. Para la facultad, por ejemplo, ha sido el uso de R, pero lo que implica de todas maneras tener acceso a otros paquetes estadísticos que son institucionalmente tienen los permisos de usos, pero que para ya un entorno online hay que analizar. Ya para ir terminando y abrir el espacio de discusión, las perspectivas es que tenemos que analizar si realmente el aula de clases es el único espacio de aprendizaje en epidemiología. ¿Qué cambios pedagógicos debemos pensar? ¿Cómo la integración de las tecnologías se debe hacer desde los niveles anteriores? En el artículo hablan de educación superior, pero cómo es un medio que complementa, pero que tiene que estar en todos los niveles de la educación. Y desarrollan una estrategia, cuentan de la estrategia del aula inversa. Yo se la escuchaba a la profesora Paula que lidera mucho de esta estrategia de enseñanza en los cursos que ella ofrece y es como hacer de que el contenido, dijéramos, teórico se haga por fuera del aula de clase y en el aula de clase se haga un proceso de aprendizaje basado en problemas. Esta estrategia de enseñanza, al finalizar el artículo, dicen que tiene la ventaja de incrementar un sentimiento de autonomía por parte de los estudiantes, el desarrollo de habilidades de resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación
comunicación, la posibilidad de disfrutar y la creatividad en los espacios educativos. Ya el artículo concluye entonces analizar qué aspectos de la enseñanza en línea los hacen mejores que los métodos tradicionales, por ejemplo, el hacer los repositorios no solo de las conferencias sincrónicas, sino de las ayudas audiovisuales. Y miren que uno en estas clases en línea se preocupa mucho de que todos los estudiantes reciban todo el material, que muchas veces en los cursos presenciales no había esa preocupación tan directa, sino que uno daba las referencias y miraba a ver cómo los estudiantes accedían o no a ella. Ya hay unas situaciones que ofrecen unas ventajas de nuevas herramientas y la importancia de que esto sean estrategias combinadas. Y es bueno discutir al respecto entre docentes de las diferentes instituciones, y hoy que estamos en el Club de Revistas discutiéramos también cómo nos hemos sentido, no solo nosotros como docentes, sino también todos como comunidad académica en la interacción, como que podamos en este momento compartir experiencias en ese sentido. Eso era lo que tenía para contarles del artículo. El artículo pues está en el blog del Club de Revistas para quienes lo quieran revisar, pero entonces es importante que intercambiemos al respecto como para mejorar estos espacios. Era difícil tener tantos en un club de revistas presenciales. Esa es otra ventaja, y que algunos de ustedes estén desde otros lugares y puedan estar conectados a estos espacios. Esa pues democratización de posibilidad de conocimiento es importante, pero realmente debe ser complementaria, no el único método. Patricia, muchas gracias. Una excelente charla y muy interesante este artículo. Recomendado que lo revisen, está en el blog. Este artículo nos lo recomendó nuestro estudiante. Se me fue el nombre, qué pena. Bueno, adelante, profe Juan Fernando, con tu comentario, intervención. Juan, no te escuchamos. Para todos, muy buenos días, y inicio saludando especialmente a la profesora María Patricia, agradeciéndole este espacio que yo lo denominaría, profe, como una reflexión pedagógica en el asunto superior de formar epidemiólogos y epidemiólogas en tiempos de pandemia. No sé si recuerda, profe Carlos, que tuvimos día y medio para migrar de la universidad a la oferta de cursos, con indicaciones de que teníamos una serie de respaldos, pero la urgencia de comités extraordinarios para pensar cómo íbamos a orientar los procesos en maestría y en doctorado. Entonces, profesora María Patricia, la reflexión pedagógica es una responsabilidad de una institución como la Universidad de Antioquia, de un grupo y los programas que acompañamos para formación en epidemiología. No basta con producción científica, con formación y cualificación para encargarse de la tarea de la enseñanza. La didáctica como disciplina de la pedagogía se ocupa de los medios que pueden ser empleados para poder alcanzar objetivos formativos. Y por ahí quiero iniciar una serie de apreciaciones también de un proceso consolidado que hemos venido haciendo en el comité de programa de la maestría en epidemiología. Si nos preocupan las didácticas, la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación y la posibilidad de tener formación en contextos de virtualidad puede ser, lo pienso desde este punto de vista, y concuerdo con la profe María Patricia, es un piñón, pero no lo es todo. Porque también, apreciados profesores y estudiantes, somos muy dados a las modas.
y pensar que la tecnología o la virtualidad llega y desplaza el papel, la importancia que tiene el acompañamiento en un proceso de formación. Así pues que desde el punto de vista de las prioridades en la configuración de los cursos y la modelación de ese proceso en términos de lo sincrónico y lo asincrónico, también nos ha permitido empezar a indagar un poco acerca de experiencias en el mundo y de conversar con otros profesores, con otros grupos que han estado también enfrentando este reto. Una de las claves radica en la manera en la cual la elaboración de guías didácticas, su nombre lo indica, debe ser una herramienta que facilita momentos de trabajo cuando estén estudiantes y profesor y también cuando el estudiante esté de manera independiente adelantando. Y de ahí se deriva una de las implicaciones mayores en términos de formación epidemiológica en tiempo de virtualidad. Mayor tiempo para el trabajo con pequeños grupos a partir de la elaboración de guías didácticas que permitan de manera detallada dar una secuencia de pasos para que los estudiantes no se sientan perdidos o para que no suceda una cosa que desde el punto de vista pedagógico es muy criticable, que hayan 5 grupos y ninguno de los 5 grupos tenga unidad de criterio de cuáles son las etapas y el producto al que se va a llegar. Entonces, la conformación de modelos basados en didácticas de la enseñanza, el aprendizaje basado en problemas, la posibilidad de integrar el análisis crítico de resultados en el contexto de pandemia para evaluar eficacia y seguridad terapéutica en tratamiento en pacientes COVID, muchas alternativas para cambiar el tiempo de una clase magistral que brinda información para dar elementos de fundamentación y la posibilidad de priorizar el tiempo de acompañamiento. Sin duda alguna, profe María Patricia, la grabación de las clases tiene una serie de ventajas y yo lo comparto, pero también debemos hacer un análisis desde el punto de vista de balanza. Tiempo para recapitulación, considerando las dinámicas diferenciales en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, que permiten que vuelva varias veces al material. También el hecho de poder establecer un recurso que se podría convertir en una fuente para desarrollo y llegar en otros momentos a públicos diferentes. Pero hemos enfrentado también situaciones que no solamente tienen que ver con las potencialidades desde el punto de vista dinámico, de dinámica formativa, de lo didáctico, sino también con preguntas de este tipo. ¿Cuáles han sido las implicaciones de las grabaciones para que analicemos desde lo positivo y lo negativo? La pérdida de la continuidad en los procesos durante los tiempos sincrónicos. Y voy a hablar en términos de lo que ha sido un balance que hemos empezado a hacer, también pensando en que tendremos momentos con las cohortes para poder establecer un espacio para la conversación y la configuración, porque si reflexionamos pedagógicamente, hacemos procesos de transformación curricular que se deben reflejar en el componente de proyecto educativo de los programas de maestría y de doctorado en epidemiología. Este es un tiempo supremamente importante del cual hay que dejar una referencia más allá de lo anecdótico para poder sustentar en términos de lo positivo, de lo negativo, de los ajustes que tuvimos que incorporar y también de cosas que para la formación en epidemiología no habíamos caminado. La pandemia nos llevó a un mundo que no habíamos querido recorrer y era formar en entornos virtuales. Por el predominio que le hemos dado, y yo concuerdo también en esto, que hago parte orgullosamente de una tradición en donde la valoración al maestro, a la maestra, que te acompaña en el proceso, a la línea de investigación, permite también muchas posibilidades. En reuniones con coordinadores de posgrado también nos hacían los siguientes interrogantes, y yo los quiero plantear también acá. Por ley, una persona no puede ser grabada ni fotografiada, ni mucho menos divulgado ese material sin su autorización. Y ahí son una zona gris. ¿Qué sucede cuando una persona por ley en nuestro país no está de acuerdo en la grabación
pero es el profesor titular del curso, o un estudiante que va a estar en un proceso de presentación o en una clase. Indiscutiblemente eso no genera bloqueo, porque de la balanza entre lo positivo y lo negativo es que también se ha detectado, y no me estoy refiriendo a nuestros programas, al balance que hemos hecho desde el punto de vista de otros grupos y también la revisión de materiales, pero también la apuesta desde el punto de vista honesto que hacen nuestros estudiantes para hacer balances, porque ya tenemos elementos consolidados de este tiempo. Inasistencia, porque se está grabando la clase. Pérdida de continuidad, porque paralelamente se desempeñan actividades de la vida cotidiana o del trabajo en los tiempos que son sincrónicos y que colocan dificultades sustanciales para el logro de los objetivos. ¿Cómo resolverlo? Muchas de las escuelas, frente a estas situaciones de grabación o no de las clases, han optado, por obvias razones, y lo legal impide que hagamos una grabación de un profesor cuando no esté de acuerdo un estudiante, también por la generación de videos de fundamentación o cápsulas que orientan con ejercicios. Y esto permite zanjar la situación porque no solamente es una reflexión desde lo pedagógico, empleando una didáctica de la enseñanza, unos recursos, sino también desde las posibilidades. ¿Qué nos ha pasado desde el punto de vista de la dependencia de tecnologías para el logro de los objetivos? Y esto es una cuestión, profe María Patricia, de equidad. Esto funciona muy bien. No solamente si está el profesor y la universidad con una serie de posibilidades tecnológicas, sino también nuestros estudiantes. Y creo que esto ha sido una situación de mucho fondo para el pregrado y para el posgrado, cuando el acceso a Internet o la posibilidad incluso de utilización de software que depende de unas necesidades, especificidades técnicas de un computador, puede limitar el desarrollo del trabajo de un estudiante. Disculpen que me haya extendido, pero es que esto hace parte de una de las tareas y de las actividades que el comité de programa en el último año ha adelantado de manera juiciosa, frente a la cual hemos visto las bondades, las posibilidades. Creo que se pueden incorporar muchas cosas desde el punto de vista de la enseñanza virtual de la epidemiología. Creo que es un piñón y no puede reemplazar el proceso, y finalizo con esta reflexión que ha sido una de las principales preocupaciones. Profe María Patricia, un profesor puede, sin que el estudiante le hable, darse cuenta que está angustiado porque no ha adquirido el fundamento que le permite ajustar una tasa para análisis de mortalidad entre regiones en tiempos de pandemia, sin hablar en el espacio del aula. El profesor puede detectar eso. Nosotros hace rato venimos hablándole a una cantidad de cuadritos con nombres y hemos perdido la oportunidad valiosa de estar acompañando el proceso. Yo ya se lo planteé al profe Carlos en términos de cómo lo hacemos, acorde a un retorno seguro con unos lineamientos institucionales, porque tenemos un nivel jerárquico que también nos está haciendo unas indicaciones y que debemos cumplir unos requisitos para que eso se lleve a cabo. Pero ¿qué pasa con la pérdida del trabajo en una jornada de línea de investigación o estar toda la mañana con una cohorte en el programa de salud de la Universidad de Antioquia, o que los estudiantes luego puedan ir al museo, vivir la experiencia de visitar las bibliotecas? Esto es una situación que también a nosotros nos ha generado algo, y es la virtualidad debe ser incorporada frente a sus posibilidades, pero también debe reconocerse sus limitaciones para poder establecer procesos desde el punto de vista del currículo y desde las didácticas de la enseñanza que nos ayuden a tratar de buscar un punto de equilibrio en lo que debe ser este proceso de acompañamiento de formación en epidemiología. Muchas gracias, profe María Patricia. He disfrutado mucho la sesión. Aquí ya en el chat, Rodrigo Octavio Burgos nos escribe que ante los nuevos retos de la virtualidad y atendiendo sus ventajas de alcance y relativa comodidad, ¿cómo ve el futuro de los programas académicos y espacios científicos como estos? Es impensado
retomar un programa académico sin su versión virtual. Gracias. Y también Astrid Verena nos comparte un texto que dice que se han perdido espacios con profesores para la reflexión académica. No se garantiza la entrega oportuna de las grabaciones, la inasistencia, problemas de conectividad tanto del docente y de los estudiantes, y se han perdido espacios de retroalimentación. A ver, yo creo que es la mezcla. Un espacio como el Club de Revistas me parece importante que siga siendo sincrónico y virtual, porque ofrece pues como la posibilidad, miren el Congreso Internacional de Salud Pública, los paneles que hemos tenido, entonces que sea virtual. Bueno, entonces yo creo que es la combinación. Hay unos contenidos básicos que se pueden mirar no solo de las grabaciones de los docentes de la misma facultad, sino desde otros cursos que se ofrecen en la red, que hay una cantidad inmensa de ellos, y complementar con algunos presenciales, pero presenciales que se ha optimizado el tiempo de intercambio para esa interrelación. Entonces yo creo que cursos virtuales debe seguir habiendo, algunos, otros presenciales. Lo que no me gustó en una última experiencia que tuve es tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo, que tuvimos una reunión en torno a la formación en salud pública y la formación interprofesional con las facultades y escuelas del área de la salud la semana pasada, que se ha venido haciendo una reflexión de cómo ayudarnos en la formación en salud pública y la formación interprofesional que ahora se aboga tanto. Y tratamos de hacerlo de manera simultánea. Simultánea, ¿qué quiere decir? Unos presenciales y otros no presenciales, pero en el mismo espacio. Entonces fue muy difícil. Yo que tuve que hacer la presentación, yo sí misma sentía el eco del salón con el eco de lo que yo estaba diciendo. No le podía ver de frente la cara a los que estaban tampoco presenciales, y en la imagen que percibía de mí misma en la pantalla me pareció muy maluco. O sea que yo creo que esos espacios se deben diferenciar, o son presenciales o son virtuales, pero la mezcla de pretender las dos cosas al mismo tiempo me pareció difícil. Yo no, pues eso fue la semana pasada, pero me sentí muy mal y yo dije, ay no, un grupo así no. Y esto sí es una anécdota, pero en otro contexto decían que se iba a hacer un congreso internacional y los organizadores del evento dijeron, o lo hace presencial o lo hace virtual, pero no quiera llevar las dos cosas al mismo tiempo, porque es como hacer dos congresos en uno, implica costos y no es lo mismo. Eso es una cosa entre paréntesis, ese es un comentario coloquial. Pero con la sensación que tuve, yo creo que sí se tiene que ser muy explícito qué espacios van a ser presenciales y cuáles van a ser virtuales, y qué objetivos de aprendizaje en cada uno de ellos. Yo no creo que volvamos a solo presencialidad o que todos los programas sean solo virtualidad, no. Pero tenemos que analizar como espacios de interacción, incluso que no sean de cursos, sino de reuniones de línea, espacios de interacción personal, conservar espacios como estos virtual, y yo creo que hay que flexibilizar para dar esas posibilidades, pero la mezcla me parece que no se puede dar, no la encontré propicia, pero eso sí es un comentario personal y al margen. Profe María Patricia, también la consideración de una cosa es un currículo y un plan de curso concebido para formar en epidemiología, en el contexto de programas de investigación. Desde la presencialidad, muy diferente es lo que se requiere para poder no solamente presentar el curso, sino también el montaje y el acompañamiento que se debe dar si se piensa la formación. No es tan sencillo como coger un curso y simplemente... Nosotros hemos tenido, por las cuestiones de emergencia, por pandemia, que migrar, pero también es un hecho que instituciones pueden fallar
sino hacen un proceso de cualificación y de configuración del currículo, todo su proceso, para pensar, no es lo mismo un programa ofertado de manera virtual que los programas y la manera en la cual está concebida la formación en epidemiología, en maestría, en doctorado en nuestro grupo. Y esa es una de las alertas también que se ha hecho de si vamos a pensar en dar continuidad a procesos en contexto de virtualidad, diferencie mucho para que nos vaya a tener una confusión de criterios y por ende vaya a tener una cantidad de obstáculos para lograr objetivos de aprendizaje y llevar a cabo lo que es un plan de estudios, porque no lo concibió en el contexto de los requerimientos pedagógicos y didácticos que una formación virtual requiere a cuando consideramos la virtualidad como una herramienta para acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Carlos, te pido un minutico para hacer comentario corto. Primero, Adelante, profe. para darle las gracias a Patricia por habernos puesto a charlar de esta temática tan rica, tan pertinente y por haberlo hecho de esta forma tan agradable, tan completa. La verdad es que hace unos años, cuando no estaba en boga esto de la presencialidad, de la virtualidad, yo personalmente desdeñaba la virtualidad. ¿Cómo voy a cambiar una interacción personal, vivencial, directa, presencial, por una especie de interacción a distancia? Pensaba y desdeñaba, dijéramos, la posibilidad de la virtualidad, pero ahora, forzado por las circunstancias, he descubierto todas estas ventajas grandes que tiene la virtualidad, especialmente en estos encuentros académicos. Me impresiona el hecho de la cantidad de energía, de recursos, de ahorros que se hacen cuando una persona en el transcurso de un día se ahorra, dijéramos, una hora de ida, una hora de venida, los esfuerzos de organizarse, de ir a buscar alimentos a restaurantes, de vestirse, de desplazarse, de meterse en la gran congestión vehicular y hacer eso de regreso por la tarde y eso repetirlo todos los días. Si algo puede cambiar eso, como lo está haciendo ahora la virtualidad, me parece que sería un avance extraordinario en la calidad de vida que podemos tener, incluso disminuyendo la contaminación que generamos al transportarnos. O sea que yo creo que la virtualidad llegó para quedarse, porque demostró algunas bondades tan notablemente aparentes que merecen rescatarse. Y pienso yo que para esta modalidad de capacitación que tenemos en epidemiología, con cursos que son con protagonistas nacionales o con protagonistas internacionales, esta va a ser una oportunidad de oro para darle a estos cursos una versión bien equilibrada que permita disfrutar de todas estas bondades de la virtualidad y también buscando algunas sesiones de presencialidad donde podamos estar en contacto, pero sin necesidad del desgaste habitual que veníamos haciendo desde antes. De nuevo, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Carlos, por haber traído este tema tan interesante, Juan Fernando, por haber tocado esos puntos tan vitales. De todos modos, siento que algo muy, muy clave va a cambiar en definitiva para el futuro, y es decir, la virtualidad llegó para quedarse y vamos a tener que acostumbrarnos a pensar que ya es un instrumento necesario en nuestra vida personal, práctica, profesional y académica. Muchas gracias. Gracias, Elkin, y aprovecho que Elkin está aquí, que compartimos una experiencia con la Academia de Medicina de Medellín. Los académicos de la Academia de Medicina ya somos en edades avanzadas, nosotros somos de los jóvenes, y era impensable que hubiera una reunión de la academia que no fuera presencial, porque es que como estos académicos en la virtualidad, imposible. Y todo este año, todas las reuniones de la academia, los actos solemnes, todos fueron virtuales. Entonces, sí, se abren muchas posibilidades, pero no son, pues debemos buscar combinar sanamente los espacios. Patricia, muchas gracias, y profe Juan y Elkin por la participación. Gracias pues a todos los asistentes. Súper interesante este tema. Yo quisiera como retomar dos reflexiones. Definitivamente hay mucho consenso de voces internacionales de que definitivamente la epidemiología tiene unas características, ¿cierto?, que permite que se pueda enseñar sacarle mucho jugo a la virtualidad. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista.
Indudablemente, pues ya el debate, pues si es todo virtual o todo presencial, ¿cierto? Ya eso es otra cosa, pero definitivamente estamos en un campo, en una disciplina que se acomoda muy bien a los ejercicios virtuales, ¿cierto? Y lo segundo, pues la reflexión que hace sobre el club de revistas, ya lo veníamos pensando, de alguna manera con los chicos que hacen parte de la comisión habíamos tomado como una decisión preliminar de que arrancábamos 2022 virtual, pero yo creo que esta es una actividad que definitivamente debería hacerse virtual. Incluso algún artículo que regalamos inicialmente tratando de fundamentar un poco cómo se hace un club de revistas, muchos, sobre todo muchos comunidades médicas los están haciendo virtuales, pero además asincrónicos. Eso nos parece realmente porque en la asincronía se pierde completamente esto que tenemos ahora, ¿cierto? Así estemos mirando la pantalla, cuadritos, yo creo que de alguna manera logramos pasar, traspasar eso y logramos sentirnos, o más si nos vemos, pero logramos sentir al otro de alguna manera también ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que de pronto para los estudiantes nuevos que no han tenido la oportunidad de interactuar presencialmente es duro, ¿cierto? Seguirán siendo cuadritos, por eso es importante mezclar. Pero chévere, y yo creo que esta experiencia del Club de Revistas nuestro en la virtualidad me parece a mí que ha sido exitosa. Hemos tenido unos niveles de asistencia que en la presencial no lográbamos tener. Imagínense en este momento tener a Rodrigo Burgos desde Paraguay Buscando sillas y uno participando. llega tarde. Sí. Venga, profe, siéntese aquí que allá adelante hay una silla. Cuando llegaba uno tarde al club de revistas que no encontraba silla. Sí. O al final lo hacíamos en el auditorio, pero era como un poco pues obviamente pretender llenar el auditorio de 200 sillas era imposible, pero de alguna manera nos sentíamos como tan poquitos en el auditorio, ¿cierto? Ahí en la mitad, los que llegábamos tan temprano, a veces llegar a esa hora era difícil, bueno. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, Patricia, nuevamente gracias y el carácter, el adjetivo de invitado es más por distinguir a la charla especial que tenemos, ¿cierto? Que no la dan los estudiantes, no se la da un profesor o un invitado externo. Perdón, yo hablando de virtualidad, esta cosa. Bueno, que estén muy bien entonces, buen día, feliz todos Navidad aquí, para todos. Gracias por los mensajes del chat y nos deseamos todos unas buenas fiestas. Sí. El próximo 20. Feliz Navidad.